Bueno, buenas tardes. Voy a hacer primero una breve presentación de lo que es PRODECI, la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles que organiza este conversatorio. PRODECI es una asociación de abogados que defienden desde el ámbito legal los derechos fundamentales que sostienen la dignidad de cada persona. Trabajamos tanto en sede judicial como administrativa, con la convicción de que la ley puede y debe ser una herramienta al servicio del bien común. Voy a dejar en el chat del Zoom el enlace a nuestra página web para que puedan visitar y conocer más sobre lo que hacemos y también los conversatorios que ya hemos realizado. Ahora sí, voy a presentar a las expositoras de este conversatorio y como adelantó Débora, una vez que concluya la presentación, se va a abrir el espacio para que hagan preguntas. Igualmente, las dos expositoras también van a tener en consideración las preguntas que acercaron al momento de inscribirse al conversatorio en el formulario. Bueno, Candelaria Valentini es estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Austral, estudiante de la Diplomatura en Derechos Humanos y miembro del equipo de Derechos Humanos de la universidad. Con este equipo arribó a la semifinal de la competencia Cuyum de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente es pasante de la Asociación Civil PRODECI. Débora Ranieri es abogada, investigadora y doctora en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, docente en UCA y UBA, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del Centro de Derecho Constitucional de UCA, secretaria de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho del periodo 2018-2022, miembro de número en la Academia del Plata y presidente de la Asociación Civil PRODECI, directora de la Diplomatura en Bioderecho en la UNSTA. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Guadalupe, por la presentación. Es un gran honor para mí estar en este conversatorio con Candelaria, que creo que algo que no dijimos en la presentación es que ella dentro de Prodesi se encuentra trabajando desde principio de año en el área de maternidad subrogada, donde estamos investigando con un equipo de juristas esta temática. Bueno, este es un tema que realmente convoca mucho por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque hay a veces mucha confusión o desconocimiento. Mucho se dice, nos llama la atención, por ejemplo, en Prodesi, que cada vez que ponemos alguna información en las redes, nos escriben a veces desde afuera de Argentina para preguntarnos si lo que estamos diciendo es verdad o no, porque son extranjeros que les dicen que acá en Argentina se puede hacer esto y que está legalizado porque no está prohibido. Entonces, esta cosa de que está legalizado, no está legalizado, qué dicen los jueces, qué es lo que van resolviendo y cada vez más se está visibilizando a nivel de casos concretos que salen a la luz. Entonces, el objetivo de este conversatorio de hoy es poder hacer un breve recorrido bien apegado al texto de los proyectos de ley que en este momento se encuentran en diputados y en senadores, haciendo una especie de análisis comparativo entre los tópicos que hemos podido clasificar con Candelaria sobre aquello que tienen en común todos los proyectos como aquello en que se diferencia. Pero antes de ver esos proyectos, voy a hacer una breve introducción sobre cuál es la situación actual en Argentina sobre lo que se denomina, como muy bien ustedes saben, de diferentes maneras, maternidad subrogada, gestación por sustitución, algunos hablan de alquiler de vientres. Bueno, ya vamos a ver que esa terminología también tiene una razón de ser. Y ahí debemos distinguir dos aspectos. En primer lugar, el aspecto legal, que es lo que las leyes dicen. Y en segundo lugar, el aspecto jurisprudencial, qué es lo que los jueces están decidiendo en cada vez más cantidad de casos a lo largo de todo el país en diferentes jurisdicciones, que hay ya un corpus jurisprudencial muy importante que nos permite de alguna manera prender una alarma de qué es lo que los jueces están decidiendo y generando una verdadera inseguridad jurídica por la dispersión que hay en estas sentencias y las contradicciones entre unas y otras.
Bien, sencillamente, desde el punto de vista legal, podemos decir con certeza que en la Argentina no está permitida la maternidad subrogada, sencillamente por dos razones. En primer lugar, porque se intentó hacer en el anteproyecto del Código Civil y Comercial de 2015, y ese anteproyecto, en ese artículo que se intentó legalizar, se quitó, no se aprobó. Y en segundo lugar, porque tenemos un artículo en el Código Civil que prevé la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, cuyo artículo dice que los gestados bajo las técnicas de fertilización asistida, diríamoslo así, son hijos de la madre que da a luz. Con lo cual, no es posible que un niño que sea gestado por un alquiler de vientres o por una madre sustituta, como se llama así, pueda no ser inscripto en el registro civil, en la partida de nacimiento, como madre. Ahora bien, esta claridad del Código Civil no fue, sin embargo, respetada por la práctica que se comenzó a dar ya hace varios años en toda una red o circuito de agencias que buscan mujeres que quieran gestar, parejas o personas que buscan tener un hijo cuando no lo pueden tener por distintas razones, clínicas de fertilización asistida que han incorporado dentro de sus ofertas de servicio la gestación por sustitución. Pueden ustedes hacer la prueba y entrar a todas las clínicas que hay en la Argentina en la página web y van a ver que ofrecen directamente esta posibilidad. Y entonces ahí, como el Código Civil pone un freno porque estos niños no se pueden anotar si no es a nombre de la madre que los gestó, comenzó a darse toda una práctica jurisprudencial de judicialización, principalmente a través de dos vías. Una primera vía era, el niño nacía, lo anotaban a nombre de la madre que lo gestó, luego los comitentes o requirentes, como se llaman, que quieren ser padres, hacían un juicio de impugnación de la filiación, diciendo que había un acuerdo previo de maternidad subrogada. Los jueces veían ese acuerdo, la madre gestante se allanaba porque ella no había dado, diríamos, un consentimiento de voluntad procreacional, y entonces los jueces empezaron a autorizar la inscripción o la impugnación de esta afiliación y la inscripción a nombre de los comitentes. Esto a su vez fue facilitado porque durante más de 7 años la ciudad de Buenos Aires, por un error conceptual en la interpretación del Código Civil, se estableció en la ley de registro civil la posibilidad de que directamente salían del sanatorio con este niño y lo podían anotar a nombre de los comitentes con el consentimiento informado de la técnica de reproducción humana asistida. Nos han dicho hace poquito que estuvimos en otro conversatorio en el Ministerio de Justicia de Cava que supuestamente nacieron 190 niños que fueron registrados de esta manera ilegal. Bien, este lío, diríamos así, jurisprudencial, donde había jueces que autorizaban y jueces que no, una de las primeras cuestiones que se planteaba es que todas estas mujeres que se allanaban a la demanda decían que eran altruistas, que lo habían hecho por solidaridad, pero en muchos de estos casos, sobre todo en sentencias de Cámara, no se podía probar realmente que el vínculo de amistad o de cercanía que tenían, y muchas veces era una maternidad subrogada mercantil encubierta. Tal es así entonces que en el 2024 la Corte Suprema decide zanjar la cuestión dictando una sentencia donde pone en argumentación jurídica por qué no está autorizada la maternidad subrogada en la Argentina, un poco diciendo los argumentos legales que les acabo de decir. El anteproyecto del Código Civil lo preveía y no se aprobó. El artículo 562 no parece arbitrariamente irrazonable, no se lo puede declarar inconstitucional. Por lo tanto, se estableció que el juez, incluido el juez de la Corte, no puede cambiar lo que dice el Código Civil. Es verdad que los precedentes de la Corte Suprema no son obligatorios per se para los juzgados inferiores, pero es verdad que genera como un precedente en el que si un juez de primera instancia se aparta del precedente de la Corte,
alguien puede apelar y supuestamente la Corte va a mantener su precedente. Claro, pero como en los otros litigios de instancias inferiores no hay conflicto, porque generalmente la mujer gestante se allana al pedido de impugnación de maternidad, entonces empezaron a darse sentencias que se apartan del precedente de la Corte. Bien, y una nueva modalidad que se empezó a dar es no ya esperar a que nazca el niño e impugnar la maternidad, sino previo a la técnica de fertilización asistida y a la implantación, se va a un juez con ese contrato de maternidad subrogada, se le pide que al juez que homologue este contrato y que el juez autorice entonces que bajo esta técnica y bajo este contrato ese niño deberá ser anotado directamente por los comitentes. Por ejemplo, en el mes de marzo hubo una sentencia muy interesante en este sentido en un juzgado de San Isidro. Bien, la doctrina, al mismo tiempo que empezó a analizar esta jurisprudencia y el marco legal, advirtió que es susceptible de hacer una distinción entre dos clases de maternidad subrogada o por sustitución. La que se llama maternidad subrogada comercial, donde hay un contrato, donde se paga, donde hay una red, que esta maternidad subrogada comercial, los jueces, en casos que ya están judicializados en sede penal, intentan analogarlo a la trata de personas por la reducción a servidumbre de las mujeres que se someten por necesidad a estos contratos, y la llamada maternidad subrogada altruista o solidaria, o familiar incluso en este fallo de San Isidro que les acabo de nombrar, que empieza como a decir, bueno, esta segunda tipo de maternidad subrogada tiene otras características y es la que justamente los 6 proyectos que vamos a ver ahora intentan regular y legalizar. Bueno, cuando con Candelaria nos pusimos a estudiar los proyectos en detalle, tanto su articulado como los fundamentos en los que se basan, que ahora los vamos a analizar, nos dimos cuenta que en realidad estos proyectos intentan mostrar que están regulando una maternidad subrogada altruista o solidaria, pero que en el modo en el que regulan es una maternidad subrogada comercial per se, encubierta, ¿sí? Ahora vamos a, o sea, esa sería un poco la hipótesis de nuestra investigación, ¿sí? Pero para eso entonces tenemos que mínimamente ver qué es lo que dicen estos proyectos y para eso entonces, Candelaria, te cedo la palabra para que comencemos a leerlos. Bueno, muchas gracias, Débora. Gracias, Guada, por la presentación también. Voy a compartir pantalla, así se ve bien. Bueno, entonces, primero que nada, habría que evaluar cuáles son los 6 proyectos, o sea, como un resumen de los 6 proyectos que vamos a ver. ¿Se ve ahí, no? Sí. Ahí tenés que poner en formato presentación, ¿no? Ahora se nos fue ¿Se la fue? presentación. A Sí. ver. Recién Mm, cuando compartiste estaba bien, a ver, ahí. ahí se ve bien y ahora pone formato presentación. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer como primero un resumen de los 6 proyectos. Más que nada, como para estar en tema, primero, o sea, hay 5 diputados y una senadora, 2 senadoras, que presentaron estos proyectos. El diputado Paulón presentó 2 proyectos el mismo día, así que, o sea, vamos a estar viendo 2 proyectos de él. Después, la senadora Sagasti, Linares, Carreño y Lozada, que también es en el Senado. Bueno, como les decía, fueron saliendo de estas cámaras. También se giraron a distintas comisiones en el Congreso y esto va a tomar mucha relevancia porque son estratégicas, son estratégicos los giros que se realizan. Por ejemplo, como vemos, Paulón lo giró a Presupuesto y Hacienda y esto vamos a ver que toma mucha importancia a la hora de ver la cobertura de esta práctica. Bueno, el diputado Paulón también giró a Acción Social y Salud Pública, a Familia, Niñez y Juventudes y su segundo proyecto a Legislación General. Después, Sagasti giró a Legislación General y a Salud también. Linares a esos dos también, a Trabajo y Prevención Social.
Carreño a Legislación General, Mujeres y Diversidad, Justicia y Legislación Penal, y Lozada a Legislación General y Salud también. Bueno, después también va a ser importante qué firmantes tiene cada proyecto. Los dos proyectos de Paulón son firmados por, bueno, justamente por él, por Mónica Fein, que es del Partido Socialista, por Silvana Giudici, que es de La Libertad Avanza, y por Ana Gaillard, que es del Poder Judicial. El proyecto de Sagasti fue firmado por ella, el de Linares también por él, el de Carreño también justamente por él, y el de Lozada por Lozada, Estela Maris Olaya, Pablo Daniel Blanco, Daniel Ricardo Kroneberger y Eduardo Horacio Galareto. Bueno, ese sería como un resumen básicamente de los proyectos. Bien, ahí, De que, ahí te interrumpo, Cande. sí, Es interesante ver que de alguna manera estos proyectos son transversales a varios partidos, eso es lo que primero podemos ver. En segundo lugar, todos están girados a legislación general, o sea, sería como el lugar obligado por el que pasarían, y vale la pena decir, hasta ahora ninguno de los proyectos de maternidad subrogada que existen en el Congreso ya hace varios años que se vienen presentando y a los 2 años cuando caducan los vuelven a presentar, hasta ahora ninguno de estos proyectos ha tenido tratamiento en comisión. O sea, todavía estamos a las puertas de ver si alguno de estos proyectos puede llegar a tener tratamiento en alguna de estas comisiones. bien. Después, bueno, ahí están las comisiones, como les decía, y después ya pasando como a los temas que analizamos a la hora de ver los proyectos, eh, empezando por la terminología, va a ser muy importante, como Débora decía antes, qué terminología utilizan. El primer proyecto de Paulón da como toda una explicación, como que es bastante abundante en esto. Primero, dice qué términos va a rechazar, que son los más usados. Por ejemplo, rechaza el término maternidad subrogada porque dice que la maternidad engloba una realidad más extensa que la gestación. También rechaza los términos alquiler de útero o de vientre, porque dice que no hay un intercambio comercial por el uso de una parte del cuerpo, lo que también, bueno, vamos a ver que está mal. Tampoco decide hablar de comitentes, porque dice que es una figura ligada al comercio, sino de requirentes, para decir que van a ser las personas que van a ser futuras progenitores. Em, y tampoco también rechaza los términos subrogación o sustitución, porque dice que presuponen deberes y roles sociales biologicistas preestablecidos. Entonces, por todo eso, dice que recomienda el término gestación solidaria, porque es como que, que mejor encuadra en las circunstancias. Pero bueno, como vamos a ver después, en realidad no es una gestación solidaria la que está regulando. Y después, en su segundo proyecto, que presentó el mismo día también, que se dirige a modificar el Código Civil, nada más, también utiliza la expresión gestación solidaria. Después, Sagasti utiliza el término gestación por sustitución, explicando que es una técnica de reproducción humana asistida reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Después, el proyecto de Linares, vamos a ver que tiene muchas similitudes, y es más, es casi una réplica al proyecto de Paulón, es básicamente igual, copy-paste, y Carreño utiliza el término gestación por sustitución también, y Lozada también, lo mismo. Bueno, después, en cuanto a los requisitos que se les ponen a los requirentes, eh, primero que nada, Paulón requiere ser mayores de edad, poseer plena capacidad civil y expresar con un consentimiento informado su voluntad procreacional para que de esta manera se formalice el instrumento de gestación solidaria. Después, bueno, su segundo proyecto no establece requisitos específicos, solamente se dirige a modificar el código en los artículos que ya están. Sagasti establece en su artículo 3 que la persona requirente, o al menos una de ellas, tiene que poseer la imposibilidad de concebir o de llevar el embarazo a término a la hora de querer realizar la práctica.
y en sus fundamentos establece que tienen que ser de nacionalidad argentina o en su defecto contar con 5 años de residencia en el país. Después Linares les solicita, bueno, también ser mayores de edad y que manifiesten su consentimiento de manera expresa. Después Carreño establece también en su articulado que los comitentes, él o los comitentes tienen que poseer, o sea, uno de ellos también puede ser, tienen que poseer imposibilidad material o médica de concebir o llevar el embarazo de término, también tienen que ser mayores de 18, menores de 45 y tienen que designar un tutor legal para el caso de premorencia al nacimiento. Y además, ellos tienen que ambos aportar sus gametos. Y por último, el OSADA es como el más específico a la hora de establecer requisitos. Establece en su artículo 11 que, bueno, los requirentes no tienen que ser mayores de 60 años, pero que si al momento de formalizar el consentimiento informado tienen entre 57 y 60 años de edad, deberán designar de manera previa un tutor legal que asuma, en caso de fallecimiento o imposibilidad definitiva de cuidado, la responsabilidad parental del niño o niña por nacer. Eh, y también, bueno, establece que tienen que ser, pueden ser nacionales o extranjeros, pero con un mínimo de 2 meses de residencia en el país. Después, en cuanto al estado civil, que pueden acceder tanto personas solas como parejas, independientemente de su estado civil, y que no deben poseer antecedentes penales por delitos contra la integridad de las personas, violencia de género, abuso infantil o cualquier otro delito que ponga en duda su idoneidad como progenitor. Bueno, entonces esos serían más o menos los requisitos a los requirentes. Después, en cuanto a los requisitos para la gestante, Débora, te doy la palabra. Bien. Bueno, es muy interesante ver que para los requirentes, si bien se pide, bueno, que no hayan cometido delitos penales, no hay tanto requisito en cuanto, por ejemplo, si está habilitado para ser padre o madre, ¿no? Cosa que a la mujer, vamos a ver que a la gestante son muchos los requisitos que se ponen para que pueda autorizarse, diríamos, a ser gestante. Bueno, ahí difieren, por ejemplo, en la edad. A mí me llamó la atención que el de Paulón abre la puerta hasta que pueda ser hasta 50 años gestante. Todos coinciden en la prohibición, salvo uno que lo deja abierto como optativo, de que la mujer dé el óvulo, es decir, el óvulo tiene que ser de un donante, no de ella, justamente para evitar que haya un vínculo biológico o genético con el bebé. Luego, todas las mujeres para estos proyectos tienen que hacerse análisis médicos, psicofísicos, deben no haber tenido más de 2 veces haber sido gestación por subrogación. Luego, algunos proyectos establecen que tienen que eh, realizar exámenes físicos, psíquicos, como les decía, no tener enfermedades venéreas, no padecer consumos problemáticos como alcohol, tabaco, drogas, no tener enfermedades o infecciones que se puedan transmitir al feto durante el embarazo, buena salud física y psíquica. Y luego es interesante de ver dónde aquí los proyectos difieren respecto a si debe o no ser argentina o puede ser extranjera o el tema de la residencia. Bueno, tanto en el requirente como en la mujer gestante, podríamos decir que si leemos en paralelo todos los proyectos, el Paulón es el más permisivo y el que va hacia todo, diríamos, a la permisión de todo, y el de Sagasti es el más restrictivo porque es el único que, por ejemplo, dice que la mujer no puede recibir retribución por esta gestación subrogada, aunque luego en los fundamentos del proyecto, ya vamos a ver el tema de compensación, prevé la posibilidad de una compensación. Hay algunos proyectos que incluso, por ejemplo, el de Lozada exige que la mujer haya completado la educación secundaria, que no tengan antecedentes penales por delitos graves. Hay uno de ellos que establece que la mujer tiene que tener un índice de masa corporal no superior a 30, no haber tenido
más de un aborto natural ni haber perdido la custodia de sus hijos, no haber tenido más de 2 cesáreas previas y uno de los proyectos, como acá muy bien puso Candelaria, que a mí me llamó poderosamente la atención, que es el proyecto de Lozada, prevé incluso la existencia de un registro de gestantes. Imagínense un registro de gestantes donde ahí, entonces, las personas que quieran buscar una mujer para que geste van a poder directamente ir a ese registro que van a estar previamente inscritas. Un registro nacional de gestantes por sustitución. Bien, otro proyecto dice que debe vivir la mujer en condiciones adecuadas y tener servicios básicos y que viva en un ambiente libre de violencia, coerción o explotación. Bien, creo que esos son los requisitos en general. Bueno, luego viene esta cuestión que es interesante de analizar porque hay una confusión conceptual que incluso nosotros la vemos en la jurisprudencia, que es cómo ubicamos la maternidad subrogada en el derecho. ¿Es una técnica de reproducción humana asistida, como lo dice la OMS? Incluso los proyectos dicen que es una técnica más sofisticada. ¿O en realidad es un acuerdo o contrato entre partes? Porque es verdad que lo que da origen a este vínculo entre una persona que gesta y otros que quieren tener el hijo, obviamente es un contrato, no es la técnica en sí. Porque la técnica en sí es la misma que se utiliza para, no hay una técnica especial para la subrogación de vientres, nada más que, y más en el derecho argentino, donde ya permite que los gametos sean de diferentes personas, incluso de la gestante. Por lo tanto, si bien la Corte ubicó a la maternidad subrogada dentro de una de las técnicas de reproducción humana asistida para entonces decir, si se aplica el 562, la madre es la que da luz, lo cierto es que el cambio que se pretende hacer en el Código Civil cuando se establece esta técnica, que es lo que hay que reformar, vemos que lo que se intenta regular es cómo va a ser ese acuerdo entre las partes, un contrato, ¿no? Entonces ahí aparece algo que ya la doctrina viene señalando hace tiempo, que es, y lo dejo como pregunta, si un contrato civil dentro del Código Civil puede tener como objeto la entrega de un niño, porque ese es el objeto de la maternidad subrogada, y puede a su vez tener como ejecución de ese contrato el uso del cuerpo de una mujer como si fuera una cosa. Entonces, ahí podríamos plantearnos sobre la moralidad o inmoralidad de esta clase de contratos que lo convierte en un contrato nulo de nulidad absoluta. Pero lo cierto es que todos los proyectos, cuando intentan modificar o proponer cómo debería quedar el 562, que es este obstáculo que tienen, todos reiteran que lo que tiene que quedar claro es que la mujer renuncia a su voluntad procreacional. Y esta renuncia, en uno de los proyectos, incluso dice que solo se puede revocar hasta antes de la implantación. Una vez que el embrión es implantado en el útero, la mujer ya no tiene posibilidad de revocar o de arrepentirse de esa renuncia a la voluntad procreacional. Bien, el más extenso en el cambio del Código Civil en la propuesta, sin lugar a dudas, es la de la senadora Sagasti, porque ahí ella regula el 562, cómo sería esta afiliación por maternidad subrogada. Lo que ahí establecen es, para cambiar el artículo 562, hoy el 562, la afiliación se da por la madre que lo da a luz y por el comitente de la técnica. Entonces, para cambiar esto es, ¿cuál será la nueva afiliación que se establece? La voluntad procreacional, independientemente de los gametos genéticamente de quiénes son e independientemente de quién da luz. Otra cuestión interesante de ver en esta propuesta de reforma es que no se establecen límites en la afiliación. De hecho, Paulón propone derogar de el artículo, vieron que hace poco la Corte Suprema le puso un límite de que no puede haber más de 2 vínculos filiatorios porque así lo dice el Código Civil. Bueno, Paulón dice, no, vamos a derogar esto, ¿por qué no pueden ser varios los comitentes? Entonces, esto daría lugar
a que un niño pueda ser gestado por una mujer a la cual no le reconocen como madre y al mismo tiempo haya varios comitentes que se reconozcan en un contrato previo de voluntad procreacional y que sean inscritos como padres o madres de este niño recién nacido. Bien, interesante en estas reformas del Código Civil que la diferencia entre los proyectos rondan en tanto a si el acuerdo de maternidad subrogada tiene que ser homologado por un juez con previa autorización judicial o si de manera más informal alcanza con un contrato privado frente a un escribano que se lleva a la clínica y que luego se inscribe en el registro civil. ¿Se entiende? Es decir, ahí Paulón va por la total informalidad y que se haga todo de manera privada y en cambio Sagasti establece que tiene que ser homologado por un juez, con lo cual estos proyectos no derogarían la judicialización o la intervención del Poder Judicial a la hora de autorizar. Y los requisitos están bien especificados, entre ellos, por ejemplo, que se tenga en cuenta el consentimiento de las partes, el interés superior del niño. Ahí nos llegó una pregunta de ustedes sobre qué se entiende por interés superior del niño, después lo podemos ver. La imposibilidad de gestar por lo menos de una de las partes. Y Sagasti dice la ausencia de compensación, aunque luego va a decir que esa compensación tiene que venir de algún modo. Bien. Respecto del acuerdo y el consentimiento, como les decía recién, los proyectos establecen varias maneras, ¿no es cierto? Que se presente ante el registro civil de la jurisdicción, que tenga una autorización judicial previa, puede ser por instrumento público o privado. Muchos de estos proyectos establecen que esta ley, si se aprueba, después va a tener que ser reglamentada, ¿no? Como pasa con la ley de fertilización asistida. Entonces dependerá de esa reglamentación cómo se establezca. Que debe haber un consentimiento previo, informado y libre, y uno de los proyectos prevé que en este acuerdo se debe dejar constancia del pago de gastos como seguro médico, estudios médicos, viáticos y todo otro gasto o egreso económico que se establezca entre las partes. A su vez establece que se deberá prever un contrato de seguro de vida, una cobertura médica, y difieren hasta cuándo esa cobertura médica se tiene que hacer. Algunos dicen hasta 3 meses después de nacido el niño. Y obviamente también difieren entre si pueden ser partes de ese contrato solamente argentinos o también extranjeros. En el de Paulón es cualquier persona que quiera, sea residente o no, sea extranjero o no, y en el de Fernández Sagasti dice que tiene que por lo menos demostrar 5 años de residencia en el país. Bien. Bueno, y en la línea de lo que venía diciendo Débora, ahora hay que ver también qué establecen a la hora de cubrir los gastos o cuál va a ser la cobertura que van a tener para realizar esta práctica. Em, Paulón, en su proyecto, establece que tiene que haber una cobertura integral y obligatoria por parte del Sistema Público de Salud, obras sociales y entidades de medicina prepaga y que se debe incorporar la práctica al plan médico obligatorio como técnica, como decía Débora, de reproducción médicamente asistida de alta complejidad. Y por eso decíamos que era tan importante y tan estratégico a la hora de girarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque bueno, justamente lo que quieren es incluirlo al PMO, al Plan Médico Obligatorio. Em, Después, bueno, Sagasti va a hacer básicamente lo mismo, va a proponer incluirlo al plan médico obligatorio. Eh, Linares va a también establecer que se tiene que garantizar la cobertura integral y obligatoria, porque es básicamente una copia textual del proyecto de Paulón, como decíamos. Em, Después, Carreño establece cuando incorpora un artículo, en una de sus propuestas, incorpora un artículo del Código Civil y establece que si no media promesa remunerada en el acuerdo, que bueno, también como decíamos, sería un caso de maternidad subrogada comercial, em, establece que si no, como dije, si no media promesa remunerada, que se garantice una cobertura de salud a la mujer gestante desde el inicio
y hasta un año después del nacimiento del niño. Y por último, Losada obliga a los padres a asumir los gastos del procedimiento y a garantizar también cobertura médica integral de la persona gestante durante todo el embarazo y hasta 3 meses. Bueno, como decíamos, incluía un seguro médico, seguro de vida, estudios, viáticos y los demás gastos derivados de la práctica. Em, bueno, en cuanto a la donación de gametos, esto va a también tomar mucha importancia y va a depender mucho, depende de qué proyecto. Bueno, primero que nada, Paulón y Linares, porque son copias textuales, como decía, establece que la donación se va a realizar por medio de un contrato formal y secreto entre la persona gestante y el centro médico autorizado, que bueno, la persona donante tiene que ser informada de los fines y consecuencias del acto y que la donación será anónima, custodiándose los datos de identidad de la persona donante y en clave en los bancos respectivos de los centros médicos habilitados. Y es como bastante contradictorio porque, como decíamos, o sea, en uno de los requisitos para la práctica establece que se tiene que tener en miras el interés superior del niño y es como que choca bastante permitir una donación anónima con la identidad propia del niño, o sea, con su interés superior, justamente. Después, en cuanto a los requisitos, para ser donante, establece que tienen que ser, bueno, también capaces, mayores de 18 años y menores de 40, y también que el material genético de una misma persona puede ser utilizado hasta en un máximo de 6 personas o 6 familias, siempre que de ello resultaren nacimientos con vida. Y que la autoridad de aplicación puede aumentar la cantidad de personas destinatarias, o sea, 6 o más. Y en cuanto a la revocación, que la persona donante puede revocar la donación en caso de infertilidad sobreviniente, siempre que a la fecha de solicitud de la revocación, eh, nada, se notifique. Bueno, después, en su segundo proyecto, Paulón establece que puede utilizarse gametos de terceros sin que se genere vínculo jurídico filiatorio con los donantes. Sagasti establece que la mujer gestante no puede aportar, o sea que puede venir de los requirentes o de donantes externos. Em, bueno, Linares, como dijimos, es exactamente igual a Paulón. Carreño establece que, bueno, prioriza el aporte genético de los comitentes, pero si hay una persona gestante, digo, perdón, comitente individual, se admite recurrir a donación de gametos y también prohíbe que la gestante aporte. Y bueno, los ADA lo mismo, o sea, tienen que ser gametos de los requirentes o de terceros. Prohíbe también que los gestantes aporten. Bien. Bueno, otro tema que nos pareció también interesante de ver en los proyectos es qué prevén respecto a la crioconservación de embriones. Ustedes saben muy bien que en la ley de fertilización asistida hay allí un vacío legal que ha dado lugar a otro fallo de la Corte respecto a qué pasa con los embriones crioconservados. De hecho, hoy los embriones crioconservados no pueden ser descartados si los comitentes se arrepienten de continuar con la implantación, porque, por ejemplo, ya tuvieron un hijo, vieron que generalmente en las técnicas se congelan varios embriones porque todavía sigue siendo muy baja la tasa de éxito de implantación, ¿no? Entre la fertilización y luego la implantación en el útero, sigue siendo todavía bastante baja, bajo el éxito, entonces por eso se fecundan varios óvulos y se crioconservan embriones. Bueno, acá los proyectos prevén la crioconservación, obviamente, se prohíbe comercializarlos, experimentar, clonar, pero sí se permite el diagnóstico genético preimplantario, con lo cual aquí hay una mentalidad eugenésica, diríamos, si se descubre que el embrión tiene alguna enfermedad, por lo tanto se lo va a descartar. Em, y también se establece la posibilidad de un banco de embriones que puedan, dice, sí, dice, para ser utilizados, donados o descartados, o sea, prevé el descarte de embriones, cosa que la ley de fertilización actual no lo prevé. Em, y luego también dice que el diagnóstico genético preimplantatorio tiene que ser para establecer o determinar la viabilidad del embrión a implantar.
Ahí yo no lo dije antes, pero también se prevé que si se descubre en el embrión, una vez implantado, algún problema de salud en la mujer, pueda ella abortarlo y en otros de los proyectos puede ser sugerido este aborto por los comitentes. Con lo cual ahí vemos que el interés del niño en protegerlo de ninguna manera está presente. Bien. Bueno, este es uno de los temas más interesantes de analizar en cómo se llega a la gestante. Nosotros hemos descubierto que existen muchas páginas en Internet de manera abierta e impune, páginas de Facebook, de Instagram, donde directamente hay mujeres que se ofrecen a gestar e inmediatamente alguien anónimo le dice, te escribo por privado para decirte con quién podés realizar este contrato, con lo cual ya hay hay agencias que se dedican a esto. Esto ha salido en los casos penales que se han judicializado. Eh, por otro lado, lo prevén estos proyectos cuando veíamos lo del Registro Nacional de Gestantes, pero de todos el que más genera perplejidad es el de Paulón, porque él justifica en los fundamentos la existencia de agencias conformadas para reclutar gestantes. Él dice, si hay agencias que se dedican a buscar mujeres para que gesten y las ponen en contacto con parejas que quieren tener un hijo, ¿qué tiene de malo que se haga de esto un negocio? O sea, lo dice abiertamente, es decir, que sea una empresa reproductiva gestacional. Y dice, esto no es ilegal ni tampoco indicador de una situación de trata o servidumbre, poniéndose a salvo, ¿no es cierto?, de lo que hoy está pasando. Bien, hay otros de los proyectos establecen que tienen que ser mujeres que estén unidas, y miren lo amplio, ¿no?, de la caracterización por un vínculo de parentesco, no le pone límites a este parentesco, también esto es interesante de ver, o sea, quiere decir que una madre va a poder gestar un hijo para un hijo, o sea, la va a ser abuela y madre gestante, o hermanos entre sí, el incesto, o, bueno, cualquier otro familiar, o sea, no le pone límites. A lo que sí está es el límite, por ejemplo, de las filiaciones del matrimonio en el Código Civil, y también dice de amistad o de afinidad. Se exige un lazo afectivo, lo que acá nos podemos preguntar es cómo se va a comprobar ese lazo afectivo, ¿no? En casi todos los casos que se han judicializado, cuando los jueces han puesto la mirada en saber si realmente lo que la mujer declara, que hay un vínculo afectivo de solidaridad, eso es verdad o no, recuerdo haber estudiado con Analía Pastore un par de fallos que la mujer, no había manera que hubiera un vínculo entre ambos y que se notaba que había sido reclutada, diríamos, o que había llegado incluso de otra provincia. Y otros proyectos nada regulan sobre el tema. ¿Mm? Pero bueno, interesante ver que se abre la posibilidad de la creación de agencias, a un registro de gestantes, y esto es la comercialización, el negocio, y no tiene nada de altruismo, ¿no es cierto? Pero bueno, después vamos a contar ahí lo que nos dijeron uno de los redactores del proyecto el otro día. Bien, no sé si hay otro punto más, Candy. Sí, Bien, en cuanto a los derechos de la gestante. bien. Bueno, también es bastante extenso lo que estos proyectos establecen. Fíjense ustedes. Tiene la obligación, interesante ver cómo lo formulan, obedecer instrucciones médicas y los estudios que soliciten los requirentes, procurar bienestar y sano desarrollo del feto, conservar en algunos casos el anonimato del requirente si lo solicitan el acuerdo. Si el requirente dice no quiero que digas el anonimato, para mantenerlo en resguardo. Sagasti es el único proyecto que hace hincapié en resguardar los derechos de la persona gestante. Lo que no dice es cómo se resguardarían, porque la formulación es bastante abstracta. Fíjense ustedes, dice, en ningún caso se pueden limitar los derechos de la persona gestante sobre su propio cuerpo. Bueno, pero no es que tiene que hacer estudios, que se tiene que cuidar, que renuncie a su voluntad. O sea, después dice su libertad personal, pero no era que no lo puede revocar el contrato. Entonces, ¿dónde está la libertad personal que ella dice que hay que amparar? Su privacidad, su integridad física, o sea, privacidad, puede ir a cualquier médico, puede atenderse y dar a luz en el hospital que quiera, o tiene que atenerse a las condiciones de los requirentes. En general, en los contratos de maternidad subrogada se coloca
quién es la que la va a atender, y etcétera, etcétera. Su seguridad y autonomía. Puede revocar su consentimiento hasta antes de la implantación, tiene que manifestar expresamente la ausencia de voluntad procreacional y tiene derecho a obtener contención y tratamiento psicológico. Solamente uno de los proyectos, nos llamó la atención con Candelaria, que uno de los proyectos prevé el giro a legislación penal, pero decíamos, bueno, acá, ¿dónde está la regulación penal? Carreño establece un tipo penal que es justamente obligar a una mujer a gestar por subrogación. Y el tipo penal es interesante, con el cual estamos de acuerdo, que debería existir esta figura en el Código Penal. Dice, el que abusando de la confianza, estado de necesidad o vulnerabilidad, indujera indebidamente a una mujer gestante a acordar y llevar adelante un embarazo por gestación, por sustitución. Yo me pregunto si esta tipificación que pone Carreño no es lo que ellos regulan en el resto de los proyectos donde, ¿no? Vulnerabilidad, estado de necesidad, o sea, ¿cómo no estar pensando en que estas mujeres que se someten a estos contratos pueden estar en este estado? Sin embargo, acá lo tipifica y habrá que ver cómo eso puede comprobar. Y luego lo que les decía antes es la opción de interrumpir el embarazo, que también es muy curioso cómo Carreño lo establece, porque dice que solamente la mujer va a poder interrumpir el embarazo si hay un peligro cierto para la vida o salud de la gestante, con certificado médico, cosa que la ley de aborto no lo prevé, y que este peligro no pueda ser evitado de otro modo. ¿Entienden que la causal de vida o salud que se establece acá es mucho más restrictiva que la que se establece en la ley de aborto? No hay paridad, es decir, sí, obviamente no estamos de acuerdo con lo que la ley de aborto prevé, pero aquí hay como una exigencia mayor a que tiene que ser un peligro real que no pueda ser evitado de otro modo, que esto restringe la posibilidad entonces del aborto. Bueno, Bien, después en cuanto a derechos y obligaciones, en realidad básicamente solo establecen obligaciones para los requirentes. Em, Paulón establece que tienen que contratar, bueno, como ya dijimos, un seguro de vida que cubra las contingencias de la práctica para la mujer gestante. Se tienen que obligar a recibir el niño inmediatamente después de su nacimiento, que tiene que proceder conforme a la inscripción del niño, conforme lo establecido en el artículo 562, de la manera en que lo modifica, obviamente, y que tienen que conservar el anonimato de la persona gestante, si ella misma lo desea. Después, el proyecto de Linares hace una copia textual, como ya dijimos, y Lozada establece que, bueno, que son considerados padres del nacimiento, que tienen que afrontar los gastos del procedimiento, contratar seguros, como ya dijimos, y que la filiación queda establecida exclusivamente a su favor. Bueno, justamente el objetivo es sacar a la madre gestante de cualquier tipo de reconocimiento. Y bueno, por último es que básicamente la hipótesis de todo nuestro mm, conversatorio es si prevé o no una compensación. Em, bien. Todos prevén, ¿no? Aún Sagasti, cuando dice es gratuita y no se puede cobrar nada, en el fundamento del proyecto dice, bueno, algo hay que darle a la mujer, y cuando prevé qué se le puede dar, el modo en el que lo establece es por acuerdo de partes lo que consideren las partes, ¿sí? Entonces, con lo cual allí puede haber un lugar al lucro o al comercio. Uno de los proyectos dice acordar el pago de una suma única o sumas periódicas para compensar integralmente su participación. En la modalidad altruista debe regir la gratuidad, aunque puede recibir una compensación para eventuales gastos médicos, asistencia o alimentos, en tanto no conviertan el acuerdo en una sustitución comercial. Según Carreño, tanto la altruista como la comercial debe haber una promesa remunerada siempre que no esté sujeta a una condición resolutoria, es decir, siempre que ese dinero no esté sujeto a que la mujer después pueda que alguna de las partes se puedan arrepentir. Y todos prevén gastos de la práctica y compensación económica por el tiempo que insume el procedimiento, no establece cuándo, desde cuándo y hasta cuándo, gastos médicos, viáticos y demás erogaciones. Deja mucho espacio, a mi modo de ver, esta regulación a lo que las partes establezcan en los contratos por autonomía de la voluntad. Bien, no sé si quedó algo más. no.
Salimos entonces de compartir, están todavía allí, y bueno, escuchamos las preguntas que quieren hacer. José Guadalupe, si hay en el chat, sí. Bueno, estoy viendo acá las preguntas que están en el chat. Hicieron una serie de preguntas, perdón. Por ejemplo, una pregunta de Marina que dice, ¿y si la mujer gestante no renuncia a esa voluntad procreacional y queda embarazada, aunque los gametos no sean propios? ¿Qué sucede? Si la mujer gestante no renuncia a esa voluntad procreacional y queda embarazada, claro, en realidad estos proyectos prevén como requisito para acceder a este contrato que se debe colocar en el contrato y que a su vez los mismos artículos que se quieren reformar del Código Civil lo dejan expresamente, el requisito sine qua non es que la mujer renuncie a esa voluntad procreacional. Y por eso cuando nace el bebé inmediatamente se la separa de él y no puede ni siquiera tener ningún vínculo. Si a esto se le suma que no hay vínculo genético porque no se puede usar su óvulo, bien. Ahora, acá pregunta Marina, ¿no? Interesante. ¿Qué pasa si queda embarazada igual? Claro, en el caso de San Isidro, cuando se autorizó la técnica de fertilización asistida por parte del juez, supuestamente de un familiar de la pareja que quería tener un hijo, el juez dice que le deben cubrir la medicina prepaga para durante el embarazo, pero una vez que se produzca la implantación, y le exige el juez en la sentencia que una vez nacido el niño, se le haga un análisis genético para ver si realmente no es un hijo de la mujer que gestó. Porque claro, supuestamente en este caso era una mujer casada que accedía a esta técnica de fertilización, entonces se supone que mientras está sometiéndose a la técnica no tiene relaciones con su esposo, porque si llega a quedar embarazada de su esposo, después ese bebé nace, supuestamente ella no tiene voluntad procreacional y entonces se la tiene, es hijo de ella, como debe ser. Pero lo cierto es que no habría posibilidad de un embarazo si no hay previa renuncia de esta voluntad procreacional. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿puede atarse la voluntad de una persona durante 9 meses sin posibilidad de que se arrepienta? En segundo lugar, ¿puede la mujer en el momento del embarazo tener voluntad procreacional, conectar, vincular con ese hijo que está gestando? Porque acá surge entonces un planteo sobre qué es madre, ¿no? Madre es la que da el óvulo, madre es la que gesta, madre es la que lo cuida. Hay, según la medicina y la ciencia, un vínculo muy profundo en la edad gestacional entre el niño y la madre, ¿no? Que por eso el desapego es lo que produce luego lo que ya estamos viendo en niños gestados bajo estas técnicas con distintos estudios que se están haciendo. Entonces, esa sería un poco la respuesta. Acá hay una obsesión porque la mujer desde el inicio renuncia a esa voluntad procreacional que se quedó por escrito y eso lo tiene que cumplir. Y si no lo cumple, como ha pasado en algunos casos que están judicializándolo, bueno, hay un juicio de impugnación de la afiliación por no haber cumplido un contrato al cual pactó previamente. De hecho, agregándote a lo que decías, Débora, se prefiere últimamente que la mujer declare antes del embarazo que no quiere ser madre, como pasó en el caso de San Isidro. O sea, todas las sentencias giran en torno a un embarazo que todavía no pasó, Mm. porque justamente quieren evitar esto. Y como está biológicamente comprobado que se genera un vínculo entre la madre y el niño, se busca evitar justamente esto, que la madre se arrepienta y quiera quedarse con el niño. Así es. Bueno, sumo dos preguntas que se relacionan. Una dice, ¿qué pasa si el bebé tiene alguna enfermedad y que se descubre recién en el momento del parto? Que añado yo también alguna enfermedad que se descubre durante el embarazo, eso también es una consideración. ¿O qué pasa si la gestante adquiere una enfermedad por el embarazo, a causa del embarazo? Ujú. Bueno, 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 yo no sé vos, Cande, si viste algo en los artículos que prevean esto
esta posibilidad de cuidar más a la mujer, ¿no? En lo que le pueda pasar, sino más bien que los artículos están hechos para el deseo de los requirentes de tener este hijo y por lo tanto entonces que la mujer tiene que resguardar ella todo lo atinente. Pero a ver, ya con el examen preimplantatorio, ya ahí hay una selección de embriones. Luego, si durante el embarazo se produce esta constatación de una enfermedad, está abierta la puerta para esta interrupción del embarazo por salud o vida de la mujer, con lo cual en el concepto salud saben muy bien ustedes que puede ser que, bueno, que la mujer le genera angustia y por lo tanto, pero a su vez puede ser, porque esto no está cerrado, dado que está legalizado el aborto, a que se establezca entonces el aborto hasta la semana 14 que establece la ley por solo la voluntad de la madre, acá sería por voluntad de los requirentes, si llegasen a ver. Entonces, esto puede llegar a ser pactado porque ya está permitido en la ley de aborto, con lo cual hay una absoluta invisibilización del niño y lo único que interesa es a toda costa que la mujer satisfaga el deseo de personas que no pueden tener hijos, que te podríamos preguntarnos si también esas personas a su vez no son sujetos vulnerables que están puestos, digamos, por los que se benefician, ¿no? Porque ahí también tendríamos que ver quién es el más vulnerable de todos, ¿no? Desde el niño, obviamente, la mujer que gesta, pero también estas personas que a veces en ese deseo absoluto de tener un hijo a toda costa caen en una oferta que le hacen las clínicas o en estas agencias, y entonces al estar esa posibilidad estas personas pueden estar, porque por ahora son los que hoy son los que pagan, ¿no? Si se legalizara esto, imagínense, esto va a estar cubierto por el sistema de salud, por las prepagas, por los hospitales, lo introducen en el programa médico obligatorio, con lo cual habría, no me imagino yo, un turismo reproductivo impresionante en Argentina. Sí, y de hecho, también cuando estudiábamos el tema, vimos un caso de un aborto o sea, también en el medio, en el contexto de una maternidad subrogada, porque al bebé le faltaban 3 dedos. O sea, es como que se convierte tan en un objeto del contrato el niño que si hay alguno de estos supuestos, nada, se descarta, como si Mm, fuese un objeto fabricado mal. O sea, es como que sí. es muy fuerte. Sí, y también me viene a la cabeza el caso de Córdoba, ¿no? ¿Se acuerdan este caso que salió en los medios de esta mujer que estaba en la ciudad de Buenos Aires, viaja a Córdoba, había sido contratada por una mujer francesa, cuando viaja a Córdoba nace el chiquito de manera prematura, al ser prematuro el nene nace con una discapacidad, cuando la mujer francesa comitente se entera de esta discapacidad, renuncia al contrato y dice que ya no lo quiere como hijo, esta mujer que a su vez lo había gestado no lo podía criar porque era una mujer carenciada, entonces ahí terminó ese niño teniendo un doble abandono, ¿no? Abandono de la comitente, abandono de la gestante y finalmente el Poder Judicial la declaró en estado de adoptabilidad. Y ahí dicen que durante todo ese tiempo, hasta que el juez decidió del estado de abandono, la mujer que lo gestó fue la que más estuvo más cerca, ¿no? A este niño. Pero bueno, ven ahí también está esta posibilidad bueno, de abandono, ¿no? De manera muy cruel, un caso extremadamente cruel. Y bueno, otra pregunta de Facundo dice, si con posterioridad al nacimiento la mujer gestante alega que el consentimiento que dio estuvo viciado, ¿qué pasaría en un supuesto así? Por no tener la madre gestante la afiliación sobre ese hijo, ¿no podrían reintegrárselo llegado el caso? Bueno, hay un caso en este que nosotros hemos tenido conocimiento. eh, es un caso terrible porque la mujer que gestó al sexto mes de embarazo se da cuenta de cómo ella terminó involucrada en algo que por necesidad terminó cediendo y entonces ella empieza a reclamar el tener a su hijo y además le habían prometido que ella lo iba a poder seguir viendo y que podía haber un vínculo. Y hoy ese caso está en sede penal y sede civil. De un lado le reclaman a ella no haber cumplido el contrato de subrogación y ella reclama obviamente un delito de robo de su hijo, porque ella lo considera totalmente su hijo, ¿eh?
Por eso digo, acá hay como muy bien decía Candelaria, cuando Paulón expresamente dice, vamos a sacar la palabra maternidad a esta figura, él abiertamente dice, porque acá no hay madre, es solamente alguien que gesta, ¿se entiende? Entonces, es como si con las palabras pudiésemos cambiar la realidad que se da, que la realidad es que sí es madre, porque tiene un vínculo durante la gestación que es irrefutable, ¿no? Entonces yo cambio con las palabras esa realidad y creo que cambiando con las palabras cambio esa realidad que estoy regulando. Pero él lo dice abiertamente para no generar ningún vínculo. Si yo le saco la palabra maternidad subrogada, saco el vínculo que estaría implícito en esa palabra, ¿no? Aunque sea por haber sido madre subrogante. ¿Se entiende? Y muy claro. Otra pregunta dice, ¿qué posibilidad existe de que estos proyectos avancen y sean unificados y aprobados? Bien. Bueno, acá podríamos decir que en general hay bastante resistencia por parte de la opinión pública desde distintas vertientes de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que adhieren al feminismo y desde el feminismo, obviamente, que el feminismo dice no puede una mujer ser un objeto para el placer de otro, en este caso tener un hijo, entonces hay muchas personas que desde el feminismo esto lo critican. Pero por otro lado, hay mucha confusión en esta línea tan sutil de distinción entre, bueno, todos van a estar en contra, obviamente, de la que es comercial, donde hay analogía con la trata de personas y reducción a la servidumbre, pero en esta otra, altruista o solidaria o familiar, como la llaman, hay como una romantización de decir, bueno, pero si una mujer quisiera, por solidaridad, el otro día estuvimos en el Ministerio de Justicia de Cava y había una de las autoras de este proyecto que decía, no, pero hay una solidaridad mutua en las personas que quieren tener un hijo y la mujer que a su vez recibe una compensación donde esta mujer decía, sí, abiertamente de todos, adelante de todos, que se puede agrandar su casa, puede cambiar el auto o puede terminar sus estudios, ¿no? ¿Ven cómo? Entonces, ambos se solidarizan uno con otro, obviamente ahí no hay paridad entre lo que hace uno y otro, no es lo mismo gestar 9 meses un bebé que poner el dinero nada más y recibir el niño, pero se ha metido esta narrativa, diríamos, que es bastante sutil de decir, bueno, pero si una mujer quiere y lo hace, ¿por qué la ley se lo va a prohibir? Ahora, creo yo que deberíamos nosotros tener un proyecto prohibitivo a la manera de como ya existe en 4 importantes países de Europa, como son Italia, España, Alemania y Francia, que en sus legislaciones prohíben absolutamente todo tipo de gestación por sustitución, incluido la que traen del extranjero. Por ejemplo, para Italia es delito traer un niño del Delito extranjero. universal. ¿Mm? Y Mm. luego hay toda una tendencia a nivel de los organismos internacionales de alertar a los estados que esta práctica que algunos estados empiezan a permitir vía jurisprudencial o vía legal es un peligro enorme y que constituye violencia contra la mujer, perdón, abuso de niños, trata de personas, etcétera, etcétera. Ya hay un informe de la relatora de ONU, Rem Al-Salem, que ha dicho esto, por favor, a los estados tengan en cuenta que no deberían permitir esto porque esto va a poner en riesgo a muchas mujeres y a los niños. Entonces, esto depende mucho de la cultura y de lo que la opinión pública dice. ¿Mm? Por eso es importante, nosotros los invitamos a que lean estos proyectos, a que lean los argumentos, para que vean, uno al leer solamente la letra de estos proyectos y cómo regulan, uno no puede dejar de ver que hay ahí un intento de legalizar lo que se llama una trata reproductiva, ¿no es cierto? Donde hay una disparidad entre la mujer y las personas que lucran con esto, y a su vez esto de dejar totalmente abierto a la voluntad de las partes. Con que haya una mujer susceptible de ser reducida a servidumbre, y ya eso debería dar lugar para alertarnos y esto prohibirlo. Y el relato que se instala es, bueno, pero si lo prohibís se va a hacer igual ilegalmente, ¿no? Bueno, pero tiene que haber arbitrar medios para que las personas que lo hagan vayan presas, tipificar la figura o sean pasibles de consecuencias, como hay ahora varios casos
que están judicializados. No porque el robo siga existiendo lo vamos a despenalizar. O sea, ese argumento, vieron que a veces se dice, bueno, pero si lo prohibís es peor porque va a haber un mercado negro que lo va a hacer. Bueno, vayamos y controlemos que no existe ese mercado negro y obviamente hay que arbitrar políticas públicas al respecto. Buenísimo. Em, Otra de las preguntas que llegaron en el formulario eran si hay alguna especie de contrapropuesta, que es un poco en línea con lo que estabas diciendo, para, digamos, frenar o, bueno, contrarrestar la práctica en la Argentina. Sí, hay un proyecto Sí, de ley, ¿no? Andy, no sé si sí, quieres sí. contar vos. Mucho no podemos No, decir porque todavía no se presentó. lo Mm, que, o sea, como que me parece impresionante es tener que buscar un proyecto que lo prohíba, porque justamente, o sea, no está permitido. Por más de que no esté expresamente ujú. permitido, no es una práctica que está permitida porque eh, sacando de que es una modalidad de trata de personas, jamás un niño podría ser objeto de un contrato y eso está establecido en el Código Civil y la Constitución misma prohíbe la trata de personas. Pero bueno, como que en línea con lo que decía Débora, vemos que es un tema que se está tratando mucho eh, públicamente en los pasillos del Congreso, por todos lados. Entonces, como que sí vimos la necesidad de que se establezca una ley que lo prohíba expresamente. Sí, y por otro lado, claro, acá está esta cuestión resbaladiza de la interpretación que hacen del código, bueno, esto aplica, no aplica, la judicialización, la cantidad de casos que cada vez más se dan. Bueno, ahí nosotros el otro día hicimos la prueba de una clínica en Buenos Aires, ¿no es cierto?, que establecía la técnica de maternidad por sustitución, escribimos para ver, porque, claro, se resguarda bien la clínica y dice, tiene que ser, usted tiene que venir con la mujer gestante, sea un familiar o sea una amiga. Y entonces decimos, y si no la tengo esa mujer, usted me la va a poder conseguir. Obviamente ahí había que ir a hablar personalmente con el médico, obviamente no lo van a Sí, se abiertamente cuidan mucho. decir, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, hay un grupo de juristas que están estudiando, hay un pequeño borrador hecho de proyecto. Algunos dicen que nosotros deberíamos copiar un poco la ley española, porque la ley española que prohíbe esto en todas sus modalidades es muy afín a nuestro Código Civil y al modo en el que se regula la fertilización asistida en la ley nuestra. Entonces, ahí puede haber una legislación que sea más análoga a la Argentina y bueno, y España, que justamente no se caracteriza por ser un país conservador, ¿no es cierto?, en su legislación. Sin embargo, en esto le ha puesto un freno porque justamente advierten los peligros que esto puede generar en la trata reproductiva. Así que es muy No, y de interesante hecho, estudiar. Mm, sí, de hecho uno de los proyectos, estoy casi segura que el de Paulón, en sus fundamentos decía que hay muchos países en Europa que lo permitía, entre ellos España, y España lo prohíbe. O sea, como que es también me muy enteré, importante sí. estar muy informados porque desinforman constantemente con estos proyectos. Bien, queda una pregunta en el chat que dice, ¿qué pasaría si ese niño, futuro adulto, con el tiempo desarrolla una depresión por abandono o quiere saber realmente quién es su madre? ¿No se le estaría robando la identidad? Bueno, justamente sí es lo que estamos diciendo. Eh, se- es lo que yo decía antes, o sea, se habla de un cuidado del interés superior del niño, pero después, o sea, la identidad del niño desaparece totalmente, porque primero no vas a, generalmente son por medio de donación anónima, entonces los niños no van a saber quiénes son sus padres y también se protege el anonimato de la gestante si ella no quiere y aunque quiera también, a veces se la prohíbe de estar en contacto con el niño, entonces constantemente se está vulnerando su interés superior que supuestamente se protegía. Entonces, por eso son tan peligrosos estos proyectos. Sí, en uno de los proyectos que establece cómo debe reformarse el Código Civil, dice que debería el anonimato en la técnica, incluso en la técnica, borrar cómo ha nacido ese niño. ¿Se ha nacido por técnica de fertilización o se ha nacido por adopción o se ha nacido con de la voluntad procreacional? Y luego el proyecto de Paulón del Código Civil establece borrar también que no puede haber más de dos vínculos filiatorios, eso se los dije, ¿no? También, con lo cual ahí Sí, abren la puerta a la plurifiliación. sí.
Muy bien. Y María Elena Radici había levantado la mano, no sé si quiere hacer una pregunta. Sí, Ahí, ay, perdona, perdón, María Elena, que ahí se te cerró de nuevo. sí. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, muchas gracias, Débora, un gusto. Muy lindo todo, me parece, para seguir pensando. Yo he estado en algunas charlas, ¿no? De un grupo de abogados que son investigadores sobre el tema y aparece todo esto, ¿no? La modificación del lenguaje, pero también aparece esto que ellos llaman y que hacen difusión, que habrán escuchado los demás también, del vacío legal, como que en realidad, ¿no es cierto?, estaría permitido de alguna manera porque hay un vacío legal. Yo creo que es difusión, pero yo creo que eso es lo que más están usando, como en otras prácticas, Ujú. para hacer una ley que, como dice Maliandi, se basa en una supuesta vigencia, no en una validez, ¿no? O sea, como vos dijiste hoy, está la práctica, por lo tanto lo que vamos a hacer es regularla, porque no se preguntan si la práctica es correcta o incorrecta, solamente se trata de regular una práctica. Pero esto del Claro. vacío legal, no sé si lo ha Sí, bueno, en realidad se genera el relato del vacío legal, o sea, no hay tal vacío legal porque hay el Código Civil no prevé esta figura, habiéndola previsto en el anteproyecto, no se aprobó, con lo cual hay una voluntad legislativa de que esto no se permitiese, y por otro lado vemos que para poder permitirlo tienen que o judicializarlo y hacer que un juez les diga que entonces no aplica el 562 o impugnar la maternidad o la afiliación, o presentar proyectos de ley que buscan cambiar el Código Civil. Si no dijese nada el Código Civil, no sé, propondrían un artículo nuevo, pero ellos tienen que cambiar el artículo que dice que en las técnicas de fertilización asistida el hijo es de la madre que lo gestó. Con lo cual hay ahí una barrera, un impedimento, y además esto no admite interpretación eh, ambigua, porque obviamente y sabemos que quien gestó es la madre. Por lo Y tanto, que, sí, sí está. Ahora, perdón, ¿no, Cande? Pero no, no, lo sí, que sí. sí no podríamos preguntar es si es suficiente este límite que pone la ley. Evidentemente no, porque lo hacen y los jueces lo autorizan. Entonces estamos en un contexto en el que se necesita una legislación que sea clara, que no dé lugar a ambigüedades y que directamente prohíba. Pero para eso hay que introducir un artículo en el Código Civil que expresamente prohíba esta forma de filiación, un artículo en el Código Penal que tipifique que quienes hacen esto caen en... Porque la analogía con la trata sí se puede hacer, pero no, vieron que el Código Penal tiene que ser las conductas típicas, ¿no? Que están tipificadas. Entonces uno dice, bueno, reducción a servidumbre y a maltrato, bueno, eso lo tendríamos que comprobar. Ahora acá tenemos que decir, de por sí ya este contrato es reducción a servidumbre. ¿M? Entonces, tipificar como delito esta práctica. Y luego, eh, sin lugar a dudas, puede ser que un proyecto, si se llegase a aprobar hipotéticamente, sea planteado su inconstitucionalidad, por ejemplo, porque ataca el derecho a formar cada uno la familia como quiera, o el derecho a la intimidad, ¿no es cierto? Como se dice generalmente en los proyectos de ley que son atacados en su inconstitucionalidad, pero bueno, ahí será la Corte Suprema o los tribunales de justicia, que no, esperemos que no empiecen a declarar inconstitucional la ley para poder autorizar, porque también eso puede pasar, con lo cual esto es una batalla, diríamos, que es larga, ¿no? Pero lo cierto es que es importante tener en claro de qué estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de un acuerdo entre personas que deciden que el objeto de ese contrato es la entrega de un niño al cual la mujer renuncia por una contraprestación, ¿no es cierto? Y para cubrir el deseo de otro, una persona o dos o más, como establecen estos proyectos, a tener un hijo propio, ¿no? Un hijo propio, sean o no genéticamente los gametos de estas personas. Y esto es entonces lo que nosotros decimos, este tipo de contrato en nuestro derecho actual no es posible en los principios del derecho, por el objeto, por la inmoralidad, etcétera, etcétera. Me llama la atención que ninguno de estos proyectos prevé la posibilidad de introducir un artículo que derogue los artículos del general de los contratos, donde dice objeto ilícito, inmoral, contrario a las buenas costumbres. No lo tocan eso, ¿no?
pero bueno, ahí da lugar a la interpretación. Sí, que justo Marina ahí veo que preguntaba por qué una persona no puede ser objeto de un contrato. Eh, bueno, como decía Débora, en la parte Exacto. general de los contratos se establece que el objeto del contrato tiene que ser lícito, posible, determinado, permitido y, como sabemos, no es lícito porque una persona no es susceptible de apreciación económica. El objeto tiene que ser susceptible de apreciación económica. Entonces, jamás una persona podría ser objeto de un contrato. Y de hecho, Ujú. frente al argumento también del vacío legal, la Corte Suprema en octubre del año 2024, em, o sea, reafirmó que justamente no existe un vacío legal porque ya está establecido ya está Claro. prohibido en el Código Civil y en la Constitución. Y después es interesante que la Corte, cuando analiza si es posible la inconstitucionalidad del 562, o sea, que el legislador haya optado por decir que en la afiliación por técnicas de reproducción humana sea la madre la que lo gestó, la Corte dice no es irrazonable esta legislación, es decir, no es irrazonable que se considere a la madre la que lo gestó. También ahí hay una puesta en valor de la Corte respecto a ese vínculo que se da en el matrimonio y no por eso no lo declara inconstitucional el artículo a pedido de las partes. Otra cuestión interesante a analizar que algunos de ustedes preguntaron tanto en el formulario de inscripción como creo que recién es ¿qué se entiende por interés superior del niño acá, no? Porque el interés superior del niño se entiende en derecho que es el que debe tener preeminencia frente al conflicto entre los intereses de un adulto y el bien del niño. Pero acá todo el tiempo el niño es un objeto del deseo de alguien de tener su propio hijo o el objeto de un contrato mercantil en el que se paga por él. Hace poquito escuché a una persona que fue gestada por maternidad subrogada cuyo padre era conocido y dijo, mi papá me compró, ¿no? Lo dijo así, abiertamente, mi papá me compró. eh, y, mm, y bueno, y acá no hay tal interés superior del niño, aunque se nombre en los proyectos. Incluso hay uno de los proyectos, no sé si vos recordás, Cande, que dice que el interés superior del niño debe ser aquel que esté más de acuerdo con los requirentes. O sea, entonces ahí se le da Creo que es el de el Paulón. el interés superior del niño lo marcan los requirentes, ¿no? Claro, aquellos que pagaron, aquellos que tienen el interés del hijo. Con lo cual acá hay una vulneración enorme de los más débiles. Bien. No lo Creo que sabíamos, dice ya, Marina. ¿Ya agotamos sí, las preguntas? sí, sí, Bueno, ya agotamos las preguntas. No sé si bien, alguien más quiere intervenir. Acá hay una última pregunta. ¿Existe la figura de trata reproductiva o explotación reproductiva en el Código Penal? ¿No es bien, una manera de evitar bien. estos contratos? Bien, la figura trata reproductiva así textualmente no existe como tipo penal. Lo que sí existe en el Código Penal y en la ley de trata es qué se considera por trata de personas, ¿no? La compra y venta de niños. Y uno de esos incisos es reducir a una persona a servidumbre. Entonces nosotros por analogía decimos una mujer sometida a un contrato de estas características, donde no puede revocarlo, donde no puede decidir, donde no puede arrepentirse, donde es tratado como una cosa, etcétera, etcétera, puede ser análogamente considerada trata de personas. Pero dado que los jueces interpretan como quieren muchas veces, entonces necesitamos un artículo del Código Penal que expresamente di- tipifique a la maternidad subrogada como trata de personas, ¿sí? Y se llama trata reproductiva. En el proyecto del Código Penal que estuvo dando vueltas a fin de año se introdujo un artículo de ese tenor, pero bueno, ese proyecto todavía no fue presentado para ser tratado. Pero puede haber que haya algún proyecto que presente solo incluir en el Código Penal un artículo que penalice esta figura, pero ahí se necesitan legisladores que lo presenten. Bueno, muy bien. Creo que ahora sí, ya no hay más preguntas. Así que si no hay nada más que quieran agregar, estamos por dar finalizado el conversatorio. Muchas Bueno, gracias a todos los que muchas se gracias. sumaron. Yo Muchas sumé en el chat gracias. el enlace para que puedan acceder también a la grabación de los conversatorios que hicimos sobre este mismo tema, que son tres. Así que
vuelvo a enviar para que quede como último mensaje y Buenísimo, puedan acceder a esos conversatorios. buenísimo. Bueno, muchas gracias Guadalupe por la moderación. Bueno, Candelaria por esta investigación que estás haciendo. Esperemos que también estás escribiendo un artículo sobre el tema, publicarlo y difundirlo. Y bueno, seguramente volveremos sobre este tema a reunirnos y como decía Guadalupe, si pueden vean los conversatorios que hemos hecho, sobre todo los dos que hicimos este año con otras especialistas, que es muy interesante. Y bueno, y este tema hay que hablarlo, hay que concientizar sobre el mal que esto significa y cuando llegue el debate a nivel legislativo, estar más preparados para poder dar argumentos de por qué esto debería prohibirse. Así que bueno, les deseamos muy buenas noches, gracias de nuevo Candelaria y Guadalupe y nos No, volveremos a muchas ver gracias a vos. en algunos otros encuentros. Que sigan bien, buenas noches. Nos Bueno, vemos. buenas noches. Adiós.